Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos la deducción de algunas de las expresiones de las áreas de las figuras en tres dimensiones, ¿de acuerdo? De los prismas, las pirámides y los cuerpos de revolución que hemos visto hasta el momento. Entonces, vamos a intentar deducir algunos de ellos, pero otros, debido a su complejidad, debido a lo complicado que pueden llegar a ser, simplemente tendremos que aprendernos la expresión y ya está. Bueno, entonces, para empezar, en caso de que tengamos un polígono irregular de cualquier tipo, no podemos obtener una expresión general porque, claro, al ser irregular no tiene sentido, ¿vale? Un polígono o un poliedro de cualquier tipo que sea irregular, un prisma irregular, una pirámide irregular, ¿vale? Lo único que podemos hacer es, para obtener el área de las caras laterales, el área, al final, esto no lo hemos nombrado, pero el área es, al igual que lo era en un polígono, toda la superficie que cubría al polígono, en un cuerpo en tres dimensiones, en un poliedro, tendríamos que sería el espacio que cubre todas y cada una de las caras en total del poliedro, ¿de acuerdo? Eso es lo que sería el área de una figura en 3D. Entonces, como decimos, los polígonos regulares, los polígonos irregulares, los polígonos que no son regulares, no tienen una manera concreta de calcular el área total, más allá de ir sumando cada una de las caras y somos capaces de calcularlas y entonces a partir de ahí poder aplicar simplemente la suma y sacar la cantidad total. Sin embargo, lo que vamos a ver en este caso van a ser los polígonos y los poliedros que son regulares, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con los prismas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, suponed que yo tengo un prisma cuadrangular, que lo voy a dibujar aquí, voy a dibujar el punto 1, 1, 0 para poder dibujar el prisma cuadrangular, ¿vale? Lo dibujo tal que así, y ahora aquí dibujo un cuadrado que pase por este y este, y ahora aquí le levanto una altura, a ver si me lo permite, aquí levantarle una altura a este polígono hasta este punto, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, aquí tenemos lo que sería un prisma cuadrangular, ¿de acuerdo? ¿Por qué cuadrangular? Porque tiene una base que es un cuadrado y un prisma precisamente porque sus caras laterales son todas iguales. Entonces, como podéis ver, ¿qué nos permite ver aquí en el prisma cuadrangular? Bueno, pues que el cálculo del área sería sencillo. Lo primero que tenéis que hacer sería sumar el área de las dos bases, ¿de acuerdo? Porque tengo una base aquí, pero tengo otra base por debajo, ¿de acuerdo? Acordaos que tengo base por arriba y base por abajo. En este caso, la base sería simplemente lado por lado, es decir, lado al cuadrado. Y por aquí tendría, pues de nuevo, lado por lado al cuadrado. La base de arriba y la de abajo son iguales. Y después tendría la suma de las cuatro caras. En este caso 4 porque es un prisma cuadrangular. ¿De acuerdo? Por tanto sería la base de antes, la base sería la misma de antes, ese lado, y luego esta altura, que es la recta, la arista que une la base de arriba con la base de abajo. ¿Qué pasa si en vez de ser un prisma cuadrangular es un prisma rectangular? Pues lo que ocurre será que en este caso tendremos que arriba los lados no serán iguales. Por tanto, las caras laterales no serán iguales. ¿A qué nos referimos? Vamos a deshacer esto y voy a poner que este polígono, en vez de ser este, es, a ver si lo puedo deshacer, voy a borrar por aquí y voy a decir que este es el punto 2 y este también cae ahí en el 2, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, ahora lo que tengo es un rectángulo al cual le voy a aplicar la propiedad del prisma, es decir, lo voy a elevar. Tal que así. Entonces, como podéis ver, lo que tenemos aquí es un prisma rectangular porque tengo la base como un rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces ahora el área sigue siendo, hay que seguir calculándola de la misma manera, que sería la suma de las dos bases, que en este caso sería este lado por este lado dos veces, pero claro, ahora las caras laterales ya no son iguales las cuatro.
ahora tengo que tener en cuenta que esta cara lateral y esta cara lateral sí son iguales, y esta cara lateral de aquí y esta otra cara lateral de aquí también son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a venir aquí a la pizarra, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es intentar deducir de manera general qué área lateral tendrá un prisma rectangular, o en el caso de que el rectángulo sea un cuadrado, pues simplemente cambiando esas pequeñas magnitudes de cada una de ellas podremos calcular qué tipo de área tendrá el prisma rectangular con respecto al prisma cuadrangular, porque si nos damos cuenta al final, un prisma cuadrangular no deja de ser un caso especial de un prisma rectangular, en el que un lado y el otro son iguales. Porque si os acordáis, cuando trabajábamos con los rectángulos y los cuadrados, vimos que el rectángulo y el cuadrado eran iguales, a diferencia de que el rectángulo, dos de sus lados no eran iguales. Bueno, entonces, si yo intento pintar el prisma que hemos hecho antes, voy a intentar hacerlo aquí un poco a grosso modo para que nos quede relativamente bien. Voy a pintar esto aquí. Bueno, lo voy a hacer mejor aquí arriba. Esto por ahí va. A ver. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto por aquí. Esto sería la base. Lanzo las alturas. Una. Otra. Otra y otra. Y ahora lanzo la base de arriba. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, supongamos que es perfecto. Que bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, esto tendría en general de dimensiones A para la base, B para la otra base y C para la altura. ¿Y qué ocurre? Si nos damos cuenta, el área total será la suma de todas las áreas laterales. Entonces, ¿qué tendré? Abajo tendré A por B, porque tenemos el rectángulo, A por B, más A por B que tendré arriba, porque A por B también me da esta dimensión de aquí. Esto también es A y esto también es B, por tanto será A por B, más la lateral de la derecha tendré B por C, es decir, B por C. Esta es la base, esta es la altura. Y la lateral de la izquierda será igual que la lateral de la derecha, es decir, más B por C. Y luego la frontal y la trasera serán A por C, es decir, A por C para la frontal más A por C para la trasera. Entonces, ¿a qué condición llego? A que tendré la combinación de todas las aristas multiplicadas por las otras dos veces. Dos veces AB más dos veces BC más dos veces AC. Y esta será el área total del prisma rectangular. ¿De acuerdo? En caso de que A sea igual a B, nos quedará el prisma cuadrangular y tendré simplemente que esto sería 2A cuadrado, ¿vale? O sea, en caso de que sea prisma cuadrangular, tendremos que A es igual a B. Por tanto, nos quedará que el área total será 2A cuadrado más 2AC más 2AC. Es decir, 2A cuadrado más 4AC. Como hemos visto antes, el área total del prisma cuadrangular era 2 veces la base más 4 veces las caras laterales. Bueno, volvemos ahora con nuestro prisma y en este caso vamos a, lo primero, eliminarlo y vamos ahora a hacer una pirámide y ver cómo podemos determinar cada una del área total. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer una pirámide, voy aquí a dibujar, pues por ejemplo, un polígono regular. Voy a hacer la triangular, que queda más sencilla. Ay, perdón, he puesto 4, tendría que haber puesto 3. Sí, ahí. Este con este y marco 3. ¿Vale? Y ahora aquí
lanzo recta perpendicular para encontrar el centro, que lo tengo aquí. Oculto las rectas. A ver, no, esto tal que sí. ¿Vale? Y ahora vamos a ver. Pasa la recta por ahí. Y por ejemplo, le podemos poner de altura. Bueno, le podemos poner de altura la que queramos. Vale, eso es lo de menos. Entonces, marco una pirámide con esta base. Y por ejemplo, yo qué sé, altura ahí. Que no sé exactamente cuánto es, pero bueno, da igual. Bueno, a 3,37 pues le puedo poner, por ejemplo, para que sea exacta. No me deja. Ahí va, esto se me va para arriba. Vale, vamos a ver. Si este punto sube. Ahí, lo vamos a dejar ahí. Bueno, entonces como podéis ver, aquí tenemos una pirámide triangular en la que cada una de las caras laterales, lógicamente, tiene que ser un triángulo, como cualquier pirámide, y al ser una pirámide triangular, la base también es un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, el área total será simplemente el área de la base más el área de las caras laterales. Como las caras laterales, al ser una pirámide regular, es la misma, simplemente tendré que multiplicar por el número de caras laterales. ¿Y cuántas caras laterales tenemos? Pues las mismas que tenemos de lados en la base. Es decir, en este caso tendremos que para la pirámide, voy a ver si la pirámide la puedo dibujar por aquí. Para la pirámide, a ver, esto cae aquí, esto cae aquí y esto cae aquí. Y ahora la altura nos caería, por ejemplo, aquí. Pues está aquí, esto aquí y está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos? Que aquí tenemos el área de la base será este triángulo de aquí, ¿de acuerdo? Tendremos que el área total será el área de la base más el área de las caras por el número de caras, ¿vale? Pero como en este caso es triangular, pues tendremos será el área de la cara por el número de caras, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí tenemos un triángulo, en este caso será base por altura dividido entre 2, nos acordamos la definición de base y de altura, ¿de acuerdo? Si yo cojo como base este lado de aquí, la altura será esta distancia de aquí, ¿de acuerdo? En la base. Y luego otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta a la hora de ver las caras de la pirámide, ¿de acuerdo? La altura de cada una de las caras de la pirámide es la línea que pasa por el medio de la cara, ¿de acuerdo? Es verdad que podría coger cualquier otra, pero la más sencilla es esta. Mucho cuidado no confundirla con la arista, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es dibujo aquí una de las caras de la pirámide fuera, ¿vale? Esto que voy a dibujar ahora es una de las caras de la pirámide. Entonces, ¿qué ocurre? Que la altura de la cara de la pirámide no es esta línea de aquí. Esta no es la altura de la cara de la pirámide. Es esta línea que pasa por aquí. ¿De acuerdo? Si yo selecciono este lado como base de la cara, esta será su altura. ¿De acuerdo? No confundirla con el lado que tenemos aquí, la arista. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo calculamos simplemente? Pues lo dicho, el área total será el área de la base más n veces la cara lateral. ¿De acuerdo? Esto es muy importante tener en cuenta esa diferencia. ¿De acuerdo? Y si lo quisiéramos escribir, pues podríamos poner que sería base de la base por altura, por altura de la base entre 2 más n veces base de la arista por altura de la arista entre 2. Esta sería la manera general de poder escribir el área de una pirámide regular de n lados. ¿De acuerdo? Si es regular ya sabemos que es precisamente porque tiene el polígono con el que tenemos abajo, el polígono que se forma abajo es un polígono regular.
Bueno, una vez visto los prismas y una vez visto las pirámides, vamos con los cuerpos de revolución. ¿De acuerdo? Los cuerpos de revolución son... El cilindro es bastante sencillo de comprender, pero sin embargo el cono y la esfera son un poquito más difíciles de entender. Entonces, de nuevo, volvemos aquí al dibujo. Voy a eliminar por aquí. Voy aquí a hacer, en vez de este círculo, voy a ocultar el polígono y estos puntos también. ¿Vale? Voy a hacer una circunferencia. Aquí. A ver si me permite... No. A ver, voy a intentar hacer la circunferencia. Voy a marcar aquí el centro. Y, por ejemplo, de radio 1. ¿Vale? Bueno, puede valer. Entonces, aquí tenemos una circunferencia. Y ahora, si yo quiero marcar un cono, perdón, un cilindro, marcaré que será... A ver, tengo que marcarlo. El cilindro entre este punto aquí y radio 1, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos nuestro cilindro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí lo primero que tendré será el área de la cara superior y de la cara inferior, que como podéis ver son dos círculos. Entonces, lo primero que tendré será precisamente que el área de la base será pi por r al cuadrado. Por tanto, tendré dos veces el área de la base, es decir, el área total, el área lateral veremos ahora lo que es, y el área total será dos veces el área de la base más el área lateral. ¿Y qué ocurre? Que el área lateral, si nos damos cuenta, si yo este área lateral la desplego y la pongo plana, aquí me queda un rectángulo cuya altura es la altura del cilindro, pero sin embargo cuya longitud del rectángulo es la longitud de la circunferencia. Porque yo tengo un rectángulo que es tan largo como esta circunferencia. Entonces, al ser más largo, lo que me queda es precisamente que si lo desplego, me queda ese rectángulo de longitud, la longitud de la circunferencia. Por tanto, el área lateral será la altura por la longitud de la circunferencia, que será 2πr. ¿De acuerdo? Y por tanto, el área total será dos veces la base más la altura, que será 2 por pi por r al cuadrado, más 2πrh. ¿De acuerdo? Y esto si le queréis sacar factor común a 2πr, por ejemplo, y nos quedará r más h. Esta será la longitud total de, bueno, mejor dicho, el área total del cilindro. Bueno, vamos ahora con el cono, que el cono también es un poquito más complicado de entender. De hecho, el cono vamos a tener que aprender la expresión literalmente porque es bastante complicado de entender. A ver. Tenemos aquí el cono y ¿qué es lo que ocurre? De nuevo, lo primero que tenemos es que el área de la base será de nuevo otra vez el círculo, es decir, pi por r al cuadrado, ¿de acuerdo? Por tanto tendré, esto es para el cilindro, y ahora vamos para el cono. Tendremos el área de la base será pi por r al cuadrado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que aquí si nos damos cuenta, si yo el área lateral la desplego, lo que me queda es un sector circular, ¿de acuerdo? Concretamente un sector circular, un cuarto de sector circular, esto es lo que es más complicado de ver, que nos quedaría que tiene un radio igual a esta longitud, que esta longitud de aquí se le conoce como generatriz, porque es la línea que nos genera el cono como tal, por eso es la generatriz, y de longitud del arco 2pi por r. ¿De acuerdo? Entonces, para esto hay básicamente una expresión que, tras varios desarrollos matemáticos, nos dicen que el área lateral del cono es exactamente pi por r y por g. ¿De acuerdo? Es decir, básicamente es la mitad
del arco de la circunferencia por el radio del arco, que en este caso sería 2πr entre, o sea, 2πr por g entre 2, que nos queda pi por r por g, ¿de acuerdo? En este caso es un poquito más complicada, por eso simplemente la aprendemos y ya está. Entonces, el área total será πr cuadrado más πrg, que podemos sacar de factor común el πr y nos quedará r más g, ¿de acuerdo? Esta es el área total del cono. Y en la esfera, que la podemos volver a dibujar también por aquí, a ver, borro todo esto, voy a ponerla aquí, a ver, una esfera, ¿de acuerdo? En este caso, la deducción de la expresión es bastante más complicada y por lo tanto simplemente vamos a aprenderla y sabremos que el área de la esfera será 4pi por r al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto simplemente lo vamos a aprender tal cual y ya está. Si nos damos cuenta, en todos los casos tenemos en algún momento expresiones de distancia al cuadrado, es decir, r al cuadrado es distancia al cuadrado, r por h es distancia por distancia, que es distancia al cuadrado. En este caso, r por r o r por h, que es lo mismo de antes, distancia al cuadrado. R cuadrado, distancia al cuadrado. R por g es distancia por distancia, distancia al cuadrado. Y aquí r cuadrado es distancia al cuadrado. Entonces, claro, esto es lógico. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en unidades de superficie, ¿de acuerdo? Acordaos que lo medimos en metros cuadrados en el sistema internacional o en alguna de las transformaciones que podamos ver. Bueno, entonces chicos, en el día de hoy hemos visto unas cuantas expresiones de las áreas de los poliedros, de las pirámides, de los prismas y de los cuerpos de revolución, que, como podéis ver, algunas de ellas son sencillas de entender y otras un poquito más complicadas y por eso las tenemos que aprender directamente. Entonces, por favor, como siempre, cualquier duda, cuestión o pregunta que os quede, nos la podéis dejar. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, esperemos que os haya servido y que vaya bien.